Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos una vez más a su programa Platiquemos de Todo. El día de hoy voy a hablar acerca de una película muy padre, muy interesante, que a muchos jóvenes nos les gusta, que es la película de Harry Potter y el prisionero de Azkaban. Que por cierto, ya va a cumplir sus 20 años esta gran película, un parteaguas en todo lo que llegábamos viendo de la primera y segunda, que era un poco más de niños, esta se vio más de adulto, en los aspectos más oscuros, vimos una gran variedad de cosas muy increíbles en la película que digo, wow, o sea, pues digo, la hizo Alfonso Cuarón, pero es muy buena la película, me encantó a mí. Y algo que yo destaqué ahora que la volví a ver es que inconscientemente esta película tiene un proceso psicológico. ¿Cómo se lleva a cabo un proceso psicológico en terapia? Es algo increíble y que inconscientemente o conscientemente, no sé con qué fin lo hicieron, porque sí pasa todas las formas o todas las partes que uno como paciente y como terapeuta pasa. Les voy a contar cierto tipo de escenas que se vieron en la película y que no me dejarán mentir que es totalmente igual. Tanto psicólogos como pacientes, como hasta los mismos fans van a decir, pues hilándolo, trasladándolo a psicología, pues sí parece, o sea, realmente sí pasa, ¿no? El primer motivo aquí es cuando a Harry Potter le dicen que está en peligro. Le dicen que está en peligro porque una persona escapó de Azkaban. Esta persona, a final de cuentas, es bueno, para que lo sepan. Pero aquí lo interesante es que él se genera un cierto tipo de idea ante esta persona porque dicen es mala, nunca, nunca, nunca esté solo, lo cuidan mucho más, bueno. Pero lo interesante aquí para que todos nos traslademos o nos proyectemos a cada persona que ha ido a terapia, que ha ido a diferentes problemas, llámese ansiedad, estrés, depresión, que te deje tu pareja, bueno, vaya, algo que te genere no estar vivo o no sentirte vivo. Es la escena cuando va en el tren, ahorita que está escuchando el tren, va en el tren Harry Potter y yo con todo y efectos especiales. Va en el tren Harry Potter y pues bueno, aquí la escena más interesante es que antes en las películas se mostraba el tren pues, cuando vas de día, todo muy bonito, un bonito paisaje. Y pues aquí no. Aquí es totalmente lo contrario, es de noche, está lloviendo, está totalmente pues diferente. Y se para el tren y todos se quedan así con cara de qué onda, se apagan las luces y demás. Y entra alguien que a todos nos dio miedo en su debido tiempo, esa mano, y es un dementor. Y el dementor aquí lo catalogamos como el motivo de consulta. Por ejemplo, el problema, la ansiedad, el estrés, y eso es lo que generó a Harry Potter, una ansiedad, un estrés, hasta incluso miedo brutal porque dice, pues, ¿qué pasó? ¿No? Incluso vemos que en terapia, si te trasladas, por ejemplo, a la ansiedad, pues todo tiene un proceso de que, híjole, es que me empecé a sentir así, no comprendo mi cuerpo, ¿qué está pasando? Hasta incluso te llegas a desmayar o a desvanecer. Y pues bueno, es justo lo que le pasó a Harry Potter. Afortunadamente ahí estaba el profesor Lupin y pues bueno, le ayudó, ¿no? El profesor Lupin va a ser muy importante para este ejemplo que voy a tener acerca del proceso psicológico con base en la película de Harry Potter. Porque pues bueno, él es el mentor, él es como hasta cierto punto el psicólogo de Harry Potter, porque lo ayuda a combatir el miedo, porque él lo vio. Afortunadamente Harry tuvo tanta suerte que el profesor que lo ayudó a afrontar ese miedo es quien vio ese miedo, ¿no? Es como, por ejemplo, yo voy en la calle, una persona me ayuda y esa persona es mi psicólogo porque vio cómo me puse. O sea, qué padre, ¿no? Porque dice, ya tiene el contexto mi psicólogo. Pero bueno, aquí nos trasladamos a otra escena, que es en esta clase, ¿no? De defensa contra las artes oscuras que da justamente este profesor Lupin, es el afrontar ese miedo. Y eso se ve mucho en conductivo conductual cuando tú afrontas ese miedo. Ahí vemos una de las corrientes psicológicas más interesantes, ¿no? Y que a mucha gente le ha ayudado demasiado, que es el conductivo conductual, que es aquí, por medio de las conductas, tú vas a
vaya la redundancia, cambiar tu conducta, ¿no? Vas cambiando, cambio de hábitos, cambio de cosas y bueno. Aquí lo que hace el profesor Lupin es afrontar el miedo que tienen sus alumnos, ¿no? Unos le tienen miedo a Snape, otros le tienen miedo a las arañas, otros le tienen miedo a las serpientes. Y cuando llega Harry Potter, porque para esto, el afrontarlo aquí, que es algo, pues bueno, interesante, es verlo como algo ridículo. Lo transforman en algo ridículo, ¿no? Al profesor Snape le ponen otra caracterización muy chistosa, a la araña le ponen patines para que se resbale y a la serpiente lo transforma en un payaso, que dicho sea de paso, muchas personas tienen miedo a los payasos o fobia a los payasos y aquí esta niña lo puso como ridículo a la serpiente. Harry Potter aquí lo que hace es afrontar ese miedo, estaba muy ilusionado y de repente él se imagina, bueno, cuando se fuera a enfrentar a alguien, es a un dementor nuevamente y no pudo y se paralizó. Y es parte de la terapia cuando dices, ok, quiero afrontarlo y no puedo, está afectando a mi vida cotidiana, pues aquí es cuando Harry Potter acude al profesor Lupin a afrontar ese miedo, ¿no? Traslademos a otra escena de la película, que es cuando el profesor Lupin le dice, ok, yo te voy a enseñar un hechizo muy poderoso que incluso el mejor mago, pues puede llegar a unos niveles increíbles, ¿no? Que es el encantamiento Patronus. El encantamiento Patronus aquí es como ahuyentar, alejar, ¿no? Hasta un cierto tipo de luz, ¿no? Y eso en terapia es muy bonito para los, para los pacientes porque ven como la luz al final del túnel cuando dices, bueno, ya tengo un método para combatirlo. Eso es lo más importante, el método de combatir una ansiedad o un estrés o lo que tú quieras. Traslademos, todas las personas que me ven, traslademos este miedo, esta fobia, lo que tú quieras cuando tú vas a terapia, trasladémosla a la película y plasmémosla y se van a dar cuenta que sí pasa, sí tiene razón. Bueno, y se vuelve a enfrentar a un dementor y lo logra. O sea, logra combatirlo, logra hacerlo con el encantamiento Patronus. A los primeros no pudo, hasta que después, ¡pum!, lo logró, ¿no? Y el profesor se queda fascinado, dice, es todo por hoy, lo hiciste increíble. Y es parte de la terapia, cuando le dicen, por ejemplo, ¿no? Cuando termina una terapia y dicen, avanzamos muy bien, vas muy bien. Qué bueno que ya no te da miedo, qué bueno que ya no le hablas a tu ex, qué bueno que ya no eres así, qué bueno que ya haces ejercicio. Pero aquí, bueno, en este caso es en el Dementor. Otra cosa muy interesante y trasladamos a una escena muy grande, que es cuando Harry Potter y Hermione se trasladan en el tiempo. Aquí, al trasladarse en el tiempo, Harry y Hermione, pues ellos tratan de resolver cierto tipo de cosas que no pudieron en el pasado. Esto en terapia, en psicología, psicoanálisis, es lo que pasa, es lo que hay, que es cuéntame de tu vida. Cuéntame qué has pasado, cuéntame dónde surgió ese problema. Por ejemplo, aquí no pasa eso, pero simplemente es para resolver cierto tipo de cosas. Y aquí la vida de Harry Potter, acompañado de Hermione, pues es como si lo vieran en una tercera persona y pues logran combatir ese miedo. Y una de las escenas muy interesantes y muy padres, muy padres, y que todo paciente pasa por ello, es de que te va a ayudar el psicólogo al 20,000%. Y no pasa así. Lo mismo pasó aquí Harry Potter con Hermione cuando decía, es que estábamos en el lago y estaba Sirius Black y estaba yo y nos estaban atacando a los dementores, casi nos estaban matando. Pero llegó, ojo, llegó mi papá, porque lo dedujo, llegó mi papá y nos ayudó y nos salvó. Y bueno, pasa la escena, llega la escena y Harry muy así, emocionado, muy así de que va a llegar mi papá, vas a ver, va a estar ahí va a estar y nos va a salvar. Y pasa y nada. Y Hermione le dice, no va a llegar nadie, Harry. Hasta que él, pues en su desesperación, ¡pum!, hace el encantamiento Patronus y es una de las escenas más interesantes del mundo y fue cuando yo dije, esto es una terapia psicológica. Cuando el paciente, más allá de que le ayuden las personas o el psicólogo, es el que se debe de ayudar a sí mismo. Harry Potter
lo manejó muy interesante. Uno, como terapeuta o paciente, siempre éticamente no le vas a decir, yo no te voy a ayudar, tú te tienes que ayudar, pero eso ya se debe de saber. Yo te puedo dar las herramientas, yo te puedo dar todo. El Lupin es lo que hizo, le dio la herramienta. Y Harry Potter al principio dijo, no, nos van a ayudar, vas a ver que nos van a ayudar. Y en terapia pasa así de que, no, el psicólogo me va a sacar de esta. Ok, pero ¿dónde está tu parte? ¿Dónde está la forma o la fórmula en que tú lo logres hacer? Y es lo que hace Harry. En su desesperación, lo que hace Harry es ayudarse a sí mismo, combatir ese miedo y que se fuera. Esa es una terapia psicológica en Harry Potter. Muy interesante, la verdad es que sí, muy interesante porque Harry Potter y el prisionero de Azkaban es lo que me reflejó, es lo que me llamó la atención porque dije, esto es un proceso psicológico, ¿no? Desde el problema, desde afrontarlo, desde nuevamente darte miedo y volverlo a afrontar hasta que lidias con ese problema y hasta que te das cuenta de que dices, pues yo pude hacerlo. El terapeuta sí me ayudó a encontrar el camino, pero yo tengo que resolver lo demás. Y es lo que pasa en terapia y es lo que pasa aquí en esta película de Harry Potter que se la recomiendo increíblemente, increíble, porque es eso lo que pasa, la terapia psicológica. Sin más, esto es todo por hoy. Es un programa sumamente corto, pero es como una reflexión acerca de la película de Harry Potter y el prisionero de Azkaban como un ejemplo de un proceso psicológico. Y espero que a toda la gente que escuche esto les ayude, les guste, les entretenga, hasta cierto punto se cuestionen el decir, yo no lo vi venir. Pero bueno, para eso son las películas, para eso son las series, para eso son los libros, para eso es el teatro, es el reflejo de los actos de las personas para poder identificar algún problema o hasta incluso identificarte con ello. Así es esto. Sin más, estamos al pendiente para una nueva emisión en cabina la siguiente semana. Ya regresamos de vacaciones y a darle con todo. Mientras tanto, disfruten de los placeres y privilegios que les da la vida. Que tengan una excelente tarde.